Bueno, señores, yo creo que es el momento oportuno para yo compartir con ustedes parte de mi experiencia en la frontera de Dajabón, Elías Piña y Pedernales, pero principalmente en estas dos fronteras, Dajabón y Elías Piña. En esas dos fronteras me voy a concentrar en este comentario y compartir las vivencias, los momentos en esa zona fronteriza. Yo primero en el año 2003-2004 estuve en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, es decir, en el J2. Estuve ahí y desde ahí entonces me enviaron a Dajabón. En principio pensé que me iban a enviar a la aduana de Dajabón, donde están los organismos de inteligencia operando, actuando. Pero no, me enviaron a la vigía. A la vigía en la famosa Operación Vaquera, que yo en otros videos le he compartido le he hecho algunos comentarios sobre esa experiencia. Ahí patrullábamos en el monte todos los días, tratando de proteger las reses, las vacas, los animales de los parceleros dominicanos, porque eran atacados por haitianos ilegales, delincuentes que se robaban esas reses y se las llevaban para Haití. Hace un tiempo regresé y luego mi segunda experiencia se dio ya en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Ahí fue que realmente aprendí a conocer la dinámica de la frontera, la corrupción en la frontera, el tráfico masivo de indocumentados, el tráfico masivo de contrabando, ajo, pacas de ropa, cigarrillos, arroz, romos, clerenes, es decir, un sinnúmero de mercancías que consumen los dominicanos que venían desde Haití hacia República Dominicana, pero también el contrabando desde República Dominicana hacia Haití. Eso yo conocí toda esa dinámica en el J2, en el CESFRON. Quiero hacer este comentario para diferenciar aquellos momentos con los actuales momentos. En Dajabón, por ejemplo, que yo estuve en el C2, en el organismo de inteligencia, en los elementos de inteligencia del CESFRON, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Estuve ahí por mucho tiempo en Dajabón y eso me permitió conocer geográficamente Dajabón, todos los rincones. Eso me permitió patrullarlo, caminarlo, identificar los puntos vulnerables, los puntos ciegos, conocer a los contrabandistas, conocer a los chivatos, las personas que nos informaban, con todo tipo, y me di cuenta lo que yo pude ver en esa experiencia, que en Dajabón, señores, me atrevo a decir que un porcentaje sumamente importante vive del contrabando y de todo lo que pasa en la frontera. El que menos tú pienses es contrabandista. Óyeme, el que menos tú te imaginas es un contrabandista. Te está cruzando haitianos, los congoses. Yo le voy a explicar brevemente cómo es la operatividad para cruzar, para el tráfico de haitianos. Yo le he hablado de esto en otro momento. Primero, del otro lado está el POTEA, que está el que es la persona que se encarga de organizar a los haitianos.
Después están en la línea los pichones. Y están los congoses y el cargaitiano. Y buscan ciertos militares que cogen su cuarto para buscar los puntos ciegos y cruzar a esos indocumentados. Por ejemplo, tú tienes el mercado de Dajabón. El mercado está sumamente custodiado, pero ahí hay un hervedero de haitianos, lleno de haitianos. La experiencia que tienen los militares ya se dan cuenta de identificar a 2 kilómetros quién es ilegal y quién es mercader y quién es legal. Porque las personas del mercado, la mayoría son indocumentados, pero indocumentados porque no tienen documento en su país, pero ya tienen un permiso de pernoctar en ese ambiente, en ese perímetro controlado en el área del mercado, que pueden hacer sus actividades, sus negocios, porque tienen sus puestos y todo esto. Porque es un mercado binacional. Se celebra aquí en territorio dominicano, por las garantías de seguridad. Pero ahí esos soldados que están ahí, ¿sabe quiénes son los congoses? ¿Sabe quiénes son los que trafican con los haitianos? Y ellos saben qué punto pueden ubicarse donde no van a ser, donde no serán detectados. Y ahí hacen el negocio. Hacen el negocio. El Congo es fácil de identificar después que ya tú tienes la experiencia, porque el Congo siempre está nuevecito, está chivo, anda más limpiecito y todo eso. En el tiempo que yo estuve en Dajabón, en la frontera, existían unos puestos de buscar cuarto. Estaba el hoyo derecho, el hoyo izquierdo, el platanito, el callejón, la compuerta, el puentecito, el puente, la misma aduana, arriba. Todo eso tenían guardias específicos, guardias puntuales, guardias de los jefes, que se buscaba fundas negras para echar el dinero. ¿Qué se contrabandeaba, por ejemplo, en el hoyo derecho? Desde las 4 de la mañana había un soldado que lo ponía, el soldado fijo, asumía desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, volado ahí, en esa posición, no aceptaba relevo, porque desde esa hora están cruzando haitianos, están cruzando pacas y todo eso se paga. En esos tiempos había ese guardia, que era un sargento mayor, recuerdo yo, un moreno de Lea Piña, que era un mago, un verdugo ese tigre, sacando cuarto de ahí. Ese sargento tenía a un pichón, que era un haitianito. Desde las 4, un haitianito de su confianza. Siempre el haitianito se clava con su chelito, porque no hay capacidad para tú contar todo eso, todos esos cuartos. Porque recuerden que el militar no le ponía la mano a eso. Entonces, cada X tiempo, ese haitiano tiene que ir a un punto a tirar esos cuartos. Tiraba esos cuartos y el guardia se lo quitaba. No era que tú te vas a pasar el día entero, no. Se cobró tanto, ve allí, tíralo allí y pásalo aquí. Entonces, en una funda negra. Se llenaban la funda negra. Y ahí se traficaba, se cruzaba de Haití hacia República Dominicana los haitianos ilegales, los congositos. Muchos. Desde las 4 o 3 de la mañana cruzando. La paca de ropa. Ajo. Arroz. Cigarrillos. Clerén. Estoy hablando que eran en esos momentos. En el hoyo izquierdo, lo mismo. Lo mismo. Ahora, cuando ya se abría, bueno, el callejón donde estaban los piperos, por esa parte, ahí en el callejón, generalmente eran mamilos de ropa que se cruzaban mucho. Muchos mamilos de ropa que cruzaban ahí. Y esos mamilos de ropa, cada mamilo de esos te pagaban 1,200 pesos. Y esos 1,200 pesos, y si tú tirabas 50 mamilos, eran 50,000 pesos o 60,000 pesos. En esos tiempos. Se dejaban cruzar ajo, la fundita de ajo, en eso los paquetes eran como, cada funda, creo que era 150 pesos.
por cada funda. Y eso era, ya tú sabes, te metían 2.000, 4.000, 5.000 fundas de ajo. Lo tiraban ahí. Esos haitianos te lo... Óyeme, 10 haitianos de eso te cruzaban en fracción de segundo. O sea, gente no tienen hiel en eso, trabajando y tirando contrabando. Y estaba la compuerta. En la compuerta se cruzaba el combustible hacia aquí. De aquí hacia Haití. Se cruzaba mucho el combustible porque Haití tiene escasez de combustible, siempre lo ha tenido. Entonces se aprovechaba ese momento para cruzar todo ese contrabando de Dominicana hacia Haití por la compuerta. Estoy narrando todo esto para yo más adelante presentarle la diferencia de una cosa y la otra. O sea, estoy hablando de esos momentos pasados a la actualidad. Ver si eso ha mejorado o si eso ha continuado. En ese punto, ¿verdad? La compuerta, el puentecito, no el puentecito, donde está la aduana, que era el puente, ahora mismo, o sea, donde está el mercado, porque el mercado no estaba ahí, el mercado estaba por aquí, por la aduana vieja. Donde está el mercado, en Dajabón, en ese puente, los guardias y los comandantes que estaban en la época, lo utilizaban para cruzar huevo de República Dominicana hacia Haití. La caja de huevo costaba 50 pesos. Una caja de huevo. Y te tiraban 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000. Te tiraban 12, 13, 20 camiones de huevos. Y eso era cientos y cientos de miles. Pero cada actividad de esa y cada puesto de esos tenían guardias específicos. No era de que cualquier guardia iba a ir ahí. No. Eran guardias fijos para eso. Y esos guardias entonces tenían que llevar esa funda negra llena de cuartos donde los comandantes. Y los comandantes entonces le daban su cosita, pero el guardia siempre se clava. Y el guardia, por permanecer ahí, no se coge todos los cuartos. Primero porque ya ellos saben el promedio que debe llegar. O sea, sabían el promedio que debería llegar ahí en los bolsillos. Aduana era una mina, el Dajabón era una mina de dinero. Una minita de dinero. Estamos hablando que tú, entre viernes, el lunes y viernes, ahí se generaban millones de pesos. Millones de pesos. Entre esos mercados y ese tipo de cosas, y los haitianos que se cruzaban. Permanentemente cruzando los Congos, permanentemente haitianos. Muchos haitianitos. Los haitianitos eran los que menos dejaban. El cruce de haitianos era lo que menos rentaba en Dajabón. Entonces, señores, todos esos puestos que estaban ahí, como le dije, empezando por Barrio Sur, ¿cómo se llama? El Callejón, el Canalito, Hoyo Izquierdo, Hoyo Derecho, la Compuerta, el Puentecito, es decir, próximo a la Vigía, los chequeos, chequeo de Don Miguel, chequeo de Laurel, de Copey, que había uno en el Copey de Carbonera, Manzanillo, los rieles, todo eso, la compuerta, todo eso eran puestos, señores, para buscar dinero. ¿Qué pasó con eso? Y ahí es que yo le doy el reconocimiento y las buenas intenciones de las autoridades. Con la construcción del muro, ahí en la línea fronteriza, estoy hablando en esos primeros 1.000 metros, se eliminó el 80% del contrabando que se cruzaba por ahí. El 80%, puedo decir. La mayor cantidad de contrabando no se cruzaban por el monte, eso no es verdad. Se cruzaban por el frente, delante de los jefes ahí mismo. Y eso ahora mismo, con el muro que se tiró, esos puestos desaparecieron totalmente. Ya no existe el hoyo derecho. El hoyo derecho era una mina de dinero. Ahí. Ahora, yo puedo decir, y voy a destacar algunos oficiales que eran el interagencial, el jefe en Dajabón.
y yo estuve trabajando en esa gestión, que es el coronel Vivieca Gómez, por ejemplo. El coronel Vivieca Gómez es uno de los militares oficiales coroneles más distinguido que tiene las Fuerzas Armadas. Ese señor no permitía charlatanería. Ese hombre vivía sacrificado trabajando y tú lo veías hasta las 2 de la mañana supervisando él directamente a los guardias, porque él no confiaba ni siquiera con los guardias que tenía cerca ahí de su equipo, porque era mañoso también y todo el mundo cogía cuarto. Y ese señor tú lo veías matándose, corriendo lucha en esa línea detrás de esos guardias, para que los guardias no crucen el contrabando. Pero ¿qué pasa? Los guardias tenían teléfono. Cuando él iba, por ejemplo, al hoyo derecho, el guardia que estaba en el hoyo derecho, de que él volteaba, llamaba a los demás y le decía, por aquí está el hombre, paren todo, no crucen nada. Y se daban cuenta que se fue a acostar, puede ser a las 3 de la mañana, cruzaban todo el contrabando, lo dejaban cruzar. Pero debo destacar que Vivieca Gómez, este oficial, y lo menciono porque hizo un buen trabajo, responsable, dedicado, y fue un funcionario, ¿verdad?, de importancia en Dajabón. Entonces yo creo que yo viví la experiencia del buen trabajo que él realizó en Dajabón, aunque conmigo cometió un error, porque fue en su gestión que me sacaron. Y me sacó porque yo capturé, creo que fueron 36 haitianos, y le dieron la razón a los contrabandistas. O sea, yo capturé 36 haitianos, le quité los motores y los llevé a la aduana. Y el contrabandista presionó con la senadora Sonia Mateo y todo eso hasta que me sacaron. ¿Quién era el comandante del CEFRON en ese momento? Santo Domingo Guerrero Clase. Ese era el comandante en esa época. Y Sonia Mateo era la senadora que tenía mucho poder, mucha fuerza. La senadora, creo que la senadora o alcalde, no sé, pero era una dirigente fuerte ahí en Dajabón. Sonia Mateo, la analfabeta de Sonia Mateo. Esa. Y hubo una presión hasta que me sacaron de ahí. A mí me decían cama larga en la línea. Entonces, señores, en ese coronel, otro coronel, en su momento, que fue mucho antes, muy duro, el coronel Plata Matos. Coronel Plata Matos era un coronel, el morenito, no el que está pensionado, porque hay uno creo que está activo, son dos hermanos. Ese es un hombre duro y no cogía pendejada de nadie. Hay un coronel histórico en Dajabón, histórico para la historia, un coronel de los más duros que tuvo la Dajabón, que era el coronel Terrero Ruiz, el puerco. Los guardias viejos saben lo que le estoy hablando, conocen muy bien. Señores, entonces, con la visión de construir la parte del muro en Dajabón, eso que yo le estoy diciendo, eso cambió. Cambió sustancialmente eso. Eso cambió. Ahí no hay contrabando en esa parte. Se están yendo ahora por el Basudero, se van por Don Miguel, se van cruzan por la Vigía, por esos puntos, porque no voy a decir que no cruzan. Siempre están intentando cruzar. Los indocumentados siempre están cruzando. Entonces, esa era parte de la operatividad. Entonces, en esos tiempos estaba el Potea, estaba el Pichón, estaba el Mulo, estaba el Congó, que eran todo el entramado para cruzar los indocumentados, y estaba entonces el guardia. ¿Cuánto pagaba un Congó de eso en esa época? 100 pesos. 100 pesos. Y la combinación tenía que darse con el S2 de línea, tenía que darse con el oficial de línea, oficial que estaba en la línea, y tenía que darse con el C2 del CEFRON también, y con el guardia de turno, para que pueda cruzar, y algunos mirones por ahí. O sea que esos haitianitos no dejaban prácticamente nada para los guardias en ese momento. En Elías Piña era diferente. ¿Cuál es el contrabando duro de Elías Piña?
mucho clerén, mucha sustancia prohibida que cruza mucho por ahí, principalmente la marihuana, muchas, y también algunos haitianitos esporádicos, pero ¿dónde en Elías Piña se daba? Con los haitianos, donde se buscaban los chelitos, con los haitianos que iban para su país. Ahí que los guardias lo amarraban. Tú sabes, lo movían, lo sacudían para sacarle par de presupuesto. Pero eso es, señores, los movimientos de Elías Piña, ahí estaba el callejón, algunas paquitas de ropa, pero la frontera más movida a nivel de contrabando, a nivel de buscar dinero, a nivel de todo eso es Dajabón. Dajabón. Y debo reconocer que se han hecho importantes esfuerzos para evitar eso, porque en mi tiempo, señores, eso era terrible. Hay un coronel ahí que se vestía tenía un guardia que lo vestía de fiscal para hacer allanamiento y quitar clerén, quitar ajo. Y en los mismos vehículos, señores, en los mismos vehículos de la institución contrabandeaban el ajo para Santiago. Yo sé quién es ese coronel, yo lo conozco, sé quién es. Lo que pasa es que yo tendría que buscarle el ajo y los haitianos para poder mencionarlo, y ya eso no, ya eso está hecho cuarto, bebido y gastado y comprado de finca y de vaina. Entonces, esa es la realidad de la frontera, reconociendo que se han hecho grandes avances para garantizar esa seguridad. Pero todo eso que yo le estoy diciendo, señores, mira, son vivencias. Yo lo viví, lo vi y me opuse a todo eso.